se la robó ese hombre. Esa expresión que se la robó ese hombre es la típica expresión cuando allá en los 60 un varón se robaba americanos. Y entonces oficializa Luz Madrid. Adelante, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema de hoy. A raíz de los acontecimientos políticos electorales en Venezuela, afirma Daniel Aurelio Parodi, historiador, analista y docente de la Universidad de Lima, en la Deutsche Welle de Alemania, que a nivel mundial hay un fenómeno de división de la izquierda, entre una que ha permanecido radical, pseudomarxista, autoritaria, y otra que se ha volcado más hacia la socialdemocracia y hacia agendas culturales y progresistas. ¿Dónde ubica usted al gobierno de Xiomara? Pero para diferenciar entre el texto previo y la pregunta, por favor, quiero que aumentemos el tamaño de las letras que conforman la pregunta. Es que también los buenos programas entran por los ojos. ¿Dónde ubica usted al gobierno de Xiomara? Basados en esa expresión del docente peruano Daniel Aurelio Parodi, que la izquierda se ha dividido en estos tiempos aquí en el continente o mundial, dice él, entre una que ha permanecido radical, pseudomarxista y autoritaria y otra que se ha volcado más hacia la socialdemocracia y hacia agendas culturales y progresistas. Vamos a aumentar el tamaño de la letra y en negritas. Ah, bueno, si es que están todas en negritas. ¿Dónde ubica usted al gobierno de Xiomara? Pero bien, antes de que pongamos la cortina, tengo otra. ¿Considera usted que la abstención de Honduras en el Consejo Permanente de la OEA sobre el texto que exigía a Venezuela publicar los resultados de votación en cada mesa y la verificación de los mismos con observación internacional es una traición a la Carta Democrática, como lo califica el ministro de Exteriores de Perú? Ahí la vamos a ir repitiendo en el transcurso del programa. La que se va a quedar en pantalla es la que leyó Lucecita. Y hay otra. Y yo venía hoy debatiendo si comenzaba con esta última que les voy a trasladar o justamente con la que apareció en pantalla. Pero dije yo, no va a tener contexto la gente para comprender el tema de hoy si no leo primero la que se leyó. Las condiciones políticas, institucional que priman actualmente en Venezuela son similares a las de Honduras? ¿O hay marcadas diferencias que deberían hacernos reflexionar que no necesariamente lo de allá nos ocurrirá a nosotros en el 2025? ¿Saben qué? Al final este es el tema. Este es el tema. La preocupación. Este es el tema. La verdad que este es el tema. Y se lo voy a decir así. Es un tema definido así desde una interesante, amena, exquisita y nutritivo diálogo telefónico con el expresidente Carlos Flores ayer. Hace algunos días les dije que yo me nutro del centro, del mero centro. Me nutro de la centro derecha, me nutro de la centro izquierda. Y hay gente que enarbola el capitalismo salvaje y también escucho. Y hay gente dogmática de izquierda y los escucho. No hay mejor manera de nutrirse que escucharlos a todos. Y en el expresidente Carlos Flores, que al final uno es dueño de sus ideas, soy dueño de mi pensamiento. Y víctima de sus consecuencias. Y víctima de mis consecuencias. Entonces, al final yo decido, pero escucho y contrasto. Y hay veces que me doy cuenta, cuando contrasto, no necesariamente lo que estoy pensando es lo correcto. Y muchas veces he rectificado y las cosas no me han ido mal. Saben que leo los editoriales de todos los medios de comunicación
pero a raíz ayer del programa Frente a Frente que hubo, que me parecía que teníamos que hacerlo, y anteayer llamé yo al productor y le dije, teneme ahí al mejor lector de la realidad nacional desde la perspectiva de derecha, Fernando Andurey. Para mí que es uno de los mejores lectores desde la perspectiva de derecha. Me lo llevas al programa el miércoles para que dé a conocer sus puntos de vista de esta realidad latinoamericana. Y bueno, y ahí se consensuaron las otras personas. Y ayer tuve el privilegio de hablar con el expresidente y de todos los intercambios, más de él que míos, de todos los intercambios dije, creo que este es el tema. Las condiciones política e institucional que priman actualmente en Venezuela son similares a las de Honduras, o hay marcadas diferencias que deberían hacernos reflexionar que no necesariamente lo de allá nos ocurrirá a nosotros en el 2025. Pero esto implicará comenzar a trabajar ahora mismo. Sí. Trabajar ahora mismo si no queremos que nos ocurra lo de allá. Porque en lo de allá estamos totalmente claros. Estamos totalmente claros. No han sido plenamente transparentes esas elecciones. Es que, a excepción de Rusia, China, alguno que otro país en Asia, en Europa no creo. ¿Y Honduras? Ya iba para América Latina. Y Honduras, a excepción de estos países, creo que hay otro. Todo el mundo. Bolivia, gracias. Y Nicaragua. Nicaragua también, Nicaragua. Sí. Y bueno, y México ayer lo que hizo México fue ausentarse de la reunión. Y las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, hermano. Yo creo que ahí identificaron la voz de Arístides Mejía, exmiembro del Tribunal Supremo Electoral, antiguo Tribunal Supremo Electoral. Arístides Mejía va a estar con nosotros, va a estar Rafael Jerez, va a estar Germán Lobo. Los que están en los extremos, Germán Lobo y Arístides, son expertos en materia electoral. Germán es miembro suplente. Arístides fue presidente del Tribunal Supremo Electoral cuando Mel Zelaya fue ungido como presidente del país por el pueblo hondureño. Y este joven Roberto Jerez, Rafael Jerez, perdón, discúlpame, no hay problema. Discúlpame, Rafael. Así que vamos a tener un buen programa. ¿Qué decía de López Obrador, Arístides? Bueno, yo creo que, y saludo a todo el mundo, creo que Honduras se ha alineado con los países autocráticos. La vez pasada el gobierno de Honduras felicitó a Rusia en contra de la voluntad del CELAC. Me da mucho pesar por el país porque ayer escuché en la BBC de Londres que estaban mencionando a todos esos países que son autocráticos, Irán, Corea del Norte, Rusia, China, Cuba, Nicaragua, donde no prevalece la democracia, y dijeron en la BBC de Londres, que para mí es una de las más importantes o la más importante del mundo, dijeron lastimosamente Honduras, dijeron lastimosamente, o sea, como que decepcionaba que Honduras, no esperaban eso de Honduras, porque acuérdense que Libre nació como fuerza política contra un acto antidemocrático, que fue el golpe de Estado. Entonces, ¿cómo es que paradójicamente Libre es de los primeros países, o el gobierno de Libre, en apoyar la democracia? No así como lo has dicho muy bien con todos tus estudios, que se nota siempre el periodista que se prepara para un programa. Y yo me acuerdo de mi padre cuando daba 1000 veces la misma conferencia, pero las 1000 veces se volvía a actualizar, porque de eso se trata. En el Partido Liberal prácticamente no he oído ni una sola voz que apoye esa patraña y esa farsa electoral que ha habido en Venezuela. Y los editoriales de Carlos Flores, muy bien mencionados, porque ya días él está escribiendo sobre temas políticos. Primero habló del conservadurismo, después del liberalismo, de todos los principios que eso significaba. Y ahora habló también de las elecciones que hubo en Europa, donde la ultraderecha había tenido una subida muy fuerte. Ahora está haciendo una descripción muy aleccionadora, muy detallada de todo lo que está pasando en Venezuela.
y de las consecuencias que eso tiene no solo para Venezuela, sino que para la región también. Él ha llegado a un momento de su vida política, como presidente que fue, como persona que lee, que para mí hace de los mejores análisis en el país, y ustedes lo resaltaron el otro día que estuvieron en la televisión. Y creo que la gran pregunta efectivamente es, por el miedo que tiene la gente en Honduras, si eso pudiera ocurrir acá. No voy a entrar, porque yo me imagino que ese es el tema del todo, sino que voy a decir solamente lo siguiente. Son contextos y realidades diferentes. Eso es posible en Venezuela porque llevan 25 años del mismo régimen, tienen alineado las Fuerzas Armadas, sí. Las Fuerzas Armadas han puesto a todos los principales oficiales desde el poder y con la ayuda de la inteligencia cubana han ido poniendo a Padrino y a todos los demás, y tienen controladas todas las instituciones del Estado. El CNE no es independiente, está controlado por el chavismo. No es como acá que tenemos, cada partido tiene su representante y cada partido tiene la libertad de decidir cómo va a votar en las diferentes decisiones. Tienen controlada la Corte Suprema y tienen grupos de choque, que llaman colectivos también, porque de allá tomaron el nombre, que son los grupos que andan golpeando y matando gente. Entonces la situación es totalmente diferente. Y hacer un paralelismo entre Honduras y Venezuela es como desanimar a la gente, es como meterle miedo a la gente. Nosotros aquí no tenemos la misma realidad. Ni Libre es el mismo partido de allá, ni hay control del Congreso, ni hay control de la Corte, ni hay control del CNE, ni hay control del registro del Tribunal de Justicia Electoral, ni tampoco tenemos el mismo ambiente político. Aquí hay 3 partidos fuertes, ha habido, exceptuando el periodo de proceso ese que costó mucho al país, donde Juan Orlando se religió e hizo fraude. Eso ya espero que quede en el pasado porque hubo una reacción justamente a eso. El pueblo hondureño no va a permitir eso y no debemos de estar siendo sugestionados por una experiencia que le está ocurriendo al hermano pueblo de Venezuela. ¿Y las Fuerzas Armadas, Tito? Las Fuerzas Armadas, yo las conozco, tengo muchos amigos que están adentro. Es excelente que esté Arístides Mejía hoy. ¿Sabes qué, Arístides? Sí. Yo noté algo hoy que ingresó Arístides. Dije yo, Arístides, ¿es que anda molesto conmigo? ¿Qué? Que desde que llegó no me mira, digo yo. Ay, que tengo un problema en las cervicales. Y ahora, hasta ahora me acuerdo, ya el productor Carlos Sandino me había dicho. O sea, que ese giro de Tito a la izquierda no lo vamos a ver hoy. Hoy no. Está en el centro. Sobre todo a la izquierda no. Hoy está en el centro. Hoy está en el centro. Sobre todo a la izquierda, no va a estar en el Entonces, centro. fue ministro de Defensa y esta pregunta es clave. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿en qué se parecen a las de Honduras? Pudiésemos tener la confianza, aunque yo creo que las Fuerzas Armadas que hay que quitarle este papel constitucional de ser garantes de la alternabilidad en el poder, porque ya a esta altura, después del retorno a la democracia, ya debieron haber crecido, madurado estos partidos políticos nuestros y los mismos políticos, pero no lo han hecho. Entonces necesitamos de que la Fuerza Armada nos esté garantizando que no va a haber fraude electoral. Y mire usted que a pesar de todo hemos tenido nuestros problemas, pero la pregunta es clave para que intervenga Rafael Jerez. Antes tenemos que presentar la cortina de despedida de la sección y luego también Germán Lobo. ¿Podemos los hondureños tener confianza en las Fuerzas Armadas como garante del proceso electoral venidero? ¿En qué se parece o en qué son diferentes ambas instituciones castrenses? Bueno, primero vamos con las diferencias. Las Fuerzas Armadas de Venezuela fueron formadas también en la Escuela de las Américas y fueron formadas bajo la influencia de Estados Unidos. Fue una Fuerza Armada donde había muchos conservadores y gente de derecha, pero la gran diferencia es que dentro de las Fuerzas Armadas surgió un grupo de militares de izquierda encabezados por Chávez, y siendo militares, acuérdense que Chávez hizo un golpe de Estado, que le falló fue otra cosa, pero hizo un golpe de Estado. Se toma el poder y logra desde adentro, con conocimiento de las Fuerzas Armadas, controlar las Fuerzas Armadas, despurgar a todos los oficiales que pensaban diferente y convertir a las Fuerzas Armadas en copartícipes de la gestión de Venezuela, porque altos oficiales son funcionarios de PDVSA
y de ministerios y de un montón de instituciones del Estado que deberían de estar en manos de civiles. Entonces las Fuerzas Armadas están muy involucradas en el asunto de Venezuela y es muy difícil que haya una escisión. Puede ocurrir, ¿verdad? Porque cuando ya los pueblos en cantidad muy superior se vuelcan a las calles, es muy difícil que una Fuerza Armada se oponga. Y tenemos las experiencias de Egipto, de Irán, del mismo bloque soviético que cayó sin disparar un tiro. Las Fuerzas Armadas no van contra una multitud de 1 millón, por ejemplo. Ya ahí se cae el régimen. Entonces, las Fuerzas Armadas de Venezuela hasta este momento son completamente leales y adictas a la ideología del régimen y no son Fuerzas Armadas de la República, son Fuerzas Armadas del régimen. En cambio, en Honduras, la formación ha sido que las Fuerzas Armadas son de la República y están formadas para ser apolíticas. Cuando en el periodo pasado, cuando Juan Orlando trató de politizarlas, porque Juan Orlando sí metió las manos y empezó a mover sus piezas y a purgar gente y a cambiar y quitar promociones para ir poniendo los que eran afines a él, incluso a darle dinero para que se retiraran algunos con la mano de oro, empezaron algunos oficiales, por ejemplo en Fuerza Aérea, en otros lados, a hablar de política. Y hubo oficiales que se le pararon al jefe de cada arma y diciendo nosotros somos apolíticos y al final, como ustedes supieron, eso no funcionó. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es de independencia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas le han garantizado al gobierno de Xiomara Castro que va a terminar su periodo y eso es importante para la estabilidad. Eso sí se lo han garantizado. Le han dicho, señora, pero no le han garantizado de ninguna manera de que les van a acompañar en un continuismo ni nada que se parezca. Acuérdense que en las Fuerzas Armadas de Honduras no hay un grupo de izquierda, no existe ese grupo. La mayoría de la gente de las Fuerzas Armadas, aparte de que es apolítica, vienen de familias o liberales o nacionalistas, a diferencia de lo que pasaba allá en Venezuela. Entonces, yo confío y conozco a varios de los oficiales, me reúno con ellos. Además, tenemos un grupo de ex comandantes, generales y coroneles que forman un grupo cívico dentro del Partido Liberal, que nos reunimos permanentemente para analizar la situación y para ayudar al Partido Liberal. Y el análisis coincide de que no hay ningún peligro de ese tipo en este momento de que en Honduras pueda pasar algo similar a lo de Venezuela. Pero, Renato, aportando a lo que dice Arístides sobre ese tema de las Fuerzas Armadas, tampoco descartemos que puede ser contaminada. Y recuerde el discurso del anterior jefe de las Fuerzas Armadas que calentó un poquito el ambiente. Cuando llamó que se estaba propiciando un golpe de Estado y señaló a ciertos ex jerarcas de las Fuerzas Armadas. También no podemos descartar ese extremo. Que nunca más, dijo. Que nunca más. Sí, pero ese es un discurso político que no cabe dentro de la institución castrense. No da lugar. ¿Quién fue? Recuérdeme. Fortín. El vicealmirante José Jorge Fortín, pero para asegurar que las Fuerzas Armadas no van a dar ningún golpe. Y que salió de ahí a un puesto, a un cargo público, que es ejercido de una forma política. Entonces, creo que ahí más bien hay que pedirle a las Fuerzas Armadas Germán, pero eso que está bien, mantenga que juren que su no va a haber perfil. golpe. ¿Ah? Pero eso está bien, Germán, que las Fuerzas Armadas no den ningún No, pero golpe. es más, y ese discurso de él lo utilizaron como un tema de campaña. Sí. Entonces no podemos descuidar esa situación también. Miren, hay un principio en las Fuerzas Armadas que ellos siempre van a respaldar a quien reclama la soberanía. Eso sí está claro. Si la población hondureña se queda conforme en su casa, ellos van a proteger quien está ejerciendo la soberanía, pero también están llamados a proteger a quien la reclama. Si la población sale a las calles a reclamar un derecho, tenga la plena seguridad que las Fuerzas Armadas va a salir a respaldarlo. Pero si no lo hace, va a respaldar al quien la está ejerciendo, que son los que están en el poder. Pero ahí me parece, y de hecho muy pertinente el análisis de ambos porque, por ejemplo, lo que plantea don Arístides Mejía es muy pertinente a la luz de la esencia de las Fuerzas Armadas y obviamente su evolución histórica, sobre todo en la historia reciente, y la comparación histórica con Venezuela. Y usted hace alusión justamente a un acontecimiento que ocurrió el año pasado, lo cual en ambos casos evidencia que las Fuerzas Armadas
con mayor o menor grado son un actor político relevante. Cuando digo político es en el sistema político, ¿no? Y justamente hoy, de hecho, si uno ve distintos estudios sobre el estado de la democracia en el mundo y puntualmente en Centroamérica, o sea, hay varios centros de investigación que argumentan que parte del deterioro democrático en Honduras, uno de sus elementos es la excesiva o continua presencia de los militares en la vida pública. O sea, no olvidemos que estamos en un estado de excepción, por ejemplo. O sea, hay varios detalles que evidencian el papel protagónico, pero ahí es donde coincido con don Aristides Mejía, que en esencia no tiene el mismo papel político partidario que sí tienen las Fuerzas Armadas Bolivarianas en Venezuela. No obstante, en 2017 ya tuvimos una probada de el riesgo de cooptación de las Fuerzas Armadas por parte de un gobierno que aspira al control total, que en ese caso es lo que ya vive Venezuela justamente después de esos 25 años que ya tiene que consolidarse el régimen de Nicolás Maduro. Entonces creo que en cualquier caso el análisis es pertinente justamente para entender el contexto político hondureño en este momento y los paralelismos con Venezuela por lo menos ayudan a, por un lado, visibilizar la importancia de pensar el proceso electoral desde ya, si no es que tuvo que haber sido ya hace algunos meses, y por otro lado, obviamente entender las implicaciones del gobierno en ese proceso electoral, porque queramos o no, la realidad es que el gobierno de Honduras fue de los pocos que tuvo representación oficial en ese proceso electoral, ¿no? Y que no solo tuvo representación, tuvo pronunciamientos en el día de la jornada electoral, ¿no? O sea, aquí hubo diputados y viceministros que socializaron resultados de encuestas de boca de urna, o sea, en el transcurso del proceso electoral. Entonces, me parece que eso es pertinente a la luz de lo que vimos ayer en el Consejo Permanente de la OEA, que recordemos, el Consejo Permanente de la OEA condenó el golpe de Estado aquí en Honduras, ¿no? O sea, que ahí es donde uno ve cómo evoluciona la narrativa oficial, y ahí quizás, Renato, ya para cerrar, por eso la pregunta me parece oportuna, porque tratar de entender el papel que juega Honduras en el marco de un poco las divisiones que la izquierda está teniendo en la región, claro, para mí tiene un componente ideológico, pero no podemos desconocer esa cercanía que se construyó entre Nicolás Maduro y obviamente todo el entorno de Hugo Chávez con el celaísmo en el marco del golpe de Estado, ¿no? Y creo que esa cercanía, más que la cercanía ideológica, es la que se sobrepone a los posicionamientos que el gobierno está teniendo ahora, ¿no? Mira, ayer en el Consejo Permanente faltó un voto. Para que hubiese pasado la resolución de la OEA se necesitaban 17 más 1 y solo se obtuvieron 17. Cuando el golpe de Estado, los países miembros de este organismo votaron a mano alzada. No hubo ni uno tan solo que votara en contra, votaron a mano alzada la suspensión de Honduras con 33 votos afirmativos. Se necesitaban únicamente 24. Y hubo 33 cuando expulsaron a Honduras de la Organización de Estados Americanos. 2/3 de la Cámara. 24 son 2/3 de la Cámara. Y los 33 fueron a favor de la suspensión de Honduras. La suspensión de Honduras se produjo en virtud del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. ¿Saben cuándo fue creada esta carta? En el 2001. Sí. Si esta carta fue redactada, consensuada, internalizada en el cerebro de los estados latinoamericanos para evitar golpes de Estado, advirtiéndoles, quien dé golpe de Estado se va de la OEA. Y miren que yo se lo decía a Romeo Vázquez Velázquez. Es que no hay condiciones para un golpe de Estado, ni debe haber golpe de Estado, porque eso ya forma parte del pasado. No se va a atrever Honduras a hacer eso, porque tenemos una carta interamericana ahora que nos advierte que si se materializa un golpe de Estado en los países que conforman la OEA, ese país va a ser expulsado. Y un país como el nuestro le conviene estar al margen fuera de la OEA. Entonces me decía Romeo, por eso hay que presionar a los políticos para que resuelvan este conflicto de la manera como lo han creado, con política y con todos sus subterfugios y todo lo que ellos salen. Por eso volvemos a caer en las Fuerzas Armadas. Aristides ha dicho, las Fuerzas Armadas son diferentes a las nuestras.
aunque Aristides no me va a ver y parece que no coincide conmigo, yo estoy seguro que en el fondo está diciendo, es cierto, eso fue lo que dije, Sí. que hay diferencias entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y las nuestras. Estas son Ahora, de la República. casos aislados que simpatizan dogmáticamente con la derecha unos, con el centro derecha otros, con la izquierda radical unos, con la centro izquierda otros, aunque no puedan ejercer el sufragio, eso no lo podemos negar que los hay, casos personales y que, si es que hasta deberían votar, hombre. El problema es que como la Constitución les responsabiliza o les delega que sean los garantes, entonces mejor dicen que sean apolíticas de Así es. momento. Mientras sean garantes de la alternabilidad en el poder, que no se comprometan políticamente. Por eso es que los tienen sin ejercer el sufragio. Igual a los policías, y con esto termino. Entonces, aquellos les ha dado Chávez en su momento y les mantiene el botín del petróleo venezolano. Ahí está. Perdón. Ahí está, sí. Sí, El botín. simplemente les ha dado el botín del petróleo venezolano manejando las instituciones que dirigen ese recurso, que es el recurso que genera dinero a Venezuela para mantenerse. Y es obvio, ya esa Fuerza Armada venezolana está al servicio de sus intereses económicos. No les conviene que se vaya el socialismo del siglo XXI. Entonces, ahí sí se marcan las diferencias. Por eso la pregunta que hoy hace frente a frente, Lucecita, por eso la pregunta que hoy hace frente a frente, respetando el criterio de Fernando Anduray, respetando el criterio de los que piensan lo contrario. Miren, yo digo, un centro de análisis de los mejores hombres, cuando digo de los mejores hombres me refiero a su pensamiento político, sin importar si es de derecha o si es de izquierda. Si tuviéramos nosotros como Honduras un centro de análisis político pensando en el país, miren, tendríamos hombres muy capaces analizando el futuro del Estado de Honduras sin importar la perspectiva ideológica, porque ahí primará Honduras y no el Partido Nacional, el Partido Liberal o el Partido Libre. Desgraciadamente no los tenemos. Y cometemos el error de descalificar a quien piensa desde la izquierda, cometemos el error de descalificar a quien piensa desde la derecha, cometemos el error de descalificar al que no piensa como nosotros y nos perdemos de sumar pensamientos lindos para construir un mejor país. Desgraciadamente así somos y lo peor es que no queremos cambiar. Seguimos nadando en las filosofías, doctrinas, que no es malo, en las ideologías, que no es malo, pero con ese espíritu de que el que no piensa como pienso yo, ese es oligarca, ese no merece vivir. Así no podemos ir. Entonces, este va a ser el tema central. ¿Saben qué? Este va a ser el tema central, lo que va a plantear Lucecita. Lo demás no deja de ser importante, pero es secundario. Esto que estamos analizando en este instante, si hay diferencias entre la actual Venezuela y la actual Honduras, para creer que no necesariamente lo que ha pasado en Venezuela va a ocurrir el 2025 en Honduras. Y remarcar, señalar, si es que hay diferencias como para decir, hombre, Germán, estamos a tiempo de que el país no caiga en extremos que ya hemos caído y por lo que nos está yendo muy mal ahora. Lucecita, por favor. Claro que sí. ¿Las condiciones políticas e institucionales que priman en Venezuela son similares a las de Honduras o hay marcadas diferencias que deben hacernos reflexionar que no necesariamente lo que está pasando allá nos ocurrirá en 2025? Ese es el tema. Recuerde que puede opinar a través del 9773-6065. Y falta analizar el Congreso Nacional. El Congreso en Honduras se ha recompuesto totalmente. Ahí el partido en el gobierno quedó hule. Así de simple. Sí. La Corte Suprema. Miren, la Corte Suprema. La oposición, desgraciadamente tengo que decirlo, debería ser diferente esta expresión, porque no tengo yo por qué estar diciendo que tenemos 8 magistrados de oposición y 7 oficialistas. En un Estado de Derecho eso debería ser inviable. En Estados Unidos sabemos que hay conservadores y liberales magistrados, pero el problema es que aquí
los elige el Congreso y parece que les pone una marca que se sienten comprometidos a ir a votar por determinado partido, por quienes votaron por ellos. Pero aún así tenemos una Corte Suprema que no la tiene el Partido Libre. Entonces yo diría, como soy hondureño, para no perderme en el lenguaje de los hondureños, que si no surgen Judas en la Corte Suprema de Justicia, ahí no debería Libre ganar, así de simple. Si no surgen Judas, ahí la Corte no la tiene a favor el oficialismo. Consejo Nacional Electoral, tanto que se habla del Consejo Nacional Electoral. ¿Ustedes creen que a la hora de las verdades el Partido Libre controla el Consejo Nacional Electoral? No. Germán, a la hora de las verdades, ya vamos al tema. Y por ahí vamos a comenzar por ese Consejo Nacional Electoral. Recuerde la pregunta que estamos analizando. ¿Son las mismas condiciones de Honduras con Venezuela? ¿O hay marcadas diferencias como para que pensemos que si empezamos a presionar para unas elecciones limpias, transparentes, desde ahora, aquí no va a ocurrir lo de Venezuela? Pausa y volvemos. Damos lectura a sus mensajes a través de WhatsApp. La respuesta a la pregunta: los socialistas del siglo XXI o Libre en Honduras sueñan con tener una situación como en Venezuela, pero les faltan los recursos que tiene Venezuela. Además, Libre no ganó en 2021, fue coalición para sacar a Jo. Sin esa figura, estuvieran quemando llantas, asaltando y vandalizando la propiedad privada y pública. Escribe ese televidente: desde mi punto de vista, Venezuela y Honduras son escenarios diferentes por la función de las Fuerzas Armadas. Aunque existan militares politizados, los que no están en el poder siempre ejercen sus mandos. Esa etapa crítica ya pasó con el Partido Nacional y aún así cumplieron con enviar a Jo a Estados Unidos. En Honduras eso no va a pasar y nuestro pueblo es diferente. Aún siendo Libre, decimos que no estamos de acuerdo. También a través de nuestra cuenta en X, los televidentes escriben: Ismael, en la parte intelectual son pocos los que han leído el tomo 1 del Capital de Karl Marx. Otros creen que solo es quemar llantas y el resto oportunistas de turno. Honduras perdió la oportunidad histórica de instaurar un verdadero socialismo para el beneficio de la población. Estamos con mucho temor. Yo en lo personal me iré armando para defender a mi familia el próximo año. Se nos vienen tiempos difíciles. Con lo visto ahorita nos van a querer dejar el poder y nos van a querer asesinar y torturar a todos los que no pensamos como ellos, escriben algunos televidentes. Recuerda que usted también tiene la oportunidad de opinar y lo puede hacer a través de WhatsApp y también a través de nuestra cuenta en X. Estamos con las Fuerzas Armadas, indistintamente de que hayan personas que simpatizan con Libertad, y me imagino que dentro de las Fuerzas Armadas hay un montón de militares que simpatizan con Libre, no digamos con el Partido Nacional. Realmente no hay. Con el Partido Liberal, con Libre no hay muchos simpatizantes en las Fuerzas Armadas. No hay gente con formación de izquierda en las Fuerzas Armadas que yo conozca. Lo que hay es más gente que puede ser de familia. Lo que pasa es que en Fuerzas Armadas no se habla de política. Y el que habla de política es mal visto. Por eso cuando Juan Orlando, algunos que andaban hablando ahí, los estaban viendo mal, hasta hubo problemas y mandaron a castigar a unos que protestaron por eso. Pero en general no se habla de política. Lo de la politicidad es una realidad dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces yo lo que sí en confianza miraba que había por familias, unos que venían de familias liberales, otras de nacionales, pero de Libre nunca vi ninguna. No, pero seguramente con el tiempo, de izquierda, porque Libre es un decir, partido joven. De izquierda nunca conocí un oficial que fuera de izquierda. Pero yo sí conozco. Y tiene todo el derecho. En aquel tiempo, ¿sabe cuándo hubo? En tiempos de Osvaldo López. ¿Se acuerda de aquellos oficiales jóvenes que se formaron en Perú, que hicieron las reformas aquí en Honduras, reforma agraria y otra cosa? Ahí sí hubo un grupo fuerte. Pero ya después no recuerdo haber conocido a ninguno que profesara ideas de izquierda. Y además, Aristis, y hay que decirlo en este momento, Germán Lobo, y hay que decirlo, Rafael Jerez, el caso del golpe de Estado en el 2009. Quien emitió la orden de captura contra Mel fue la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas. Fue la Corte Suprema de Justicia No, que se la delegó. La Corte Suprema la hizo a posteriori y es ilegal porque usted no puede, según la Constitución,
mandar a detener a un presidente, destituirlo así, y a ninguna persona puede usted hacerle un juicio y ni siquiera presentarlo a los juzgados para que defienda. ahí está el problema. Ahí es donde se consume el golpe de Estado. Ahí es donde se consume el golpe de Estado. Pero yo lo que entiendo... En la Constitución pasada no se podía destituir ningún presidente. Yo lo que entiendo, y se los digo, yo lo que entiendo, porque yo he sido muy amigo de Jorge Rivera, el expresidente de la Corte, quien fungía justamente como presidente. Y lo hicieron después el tamal, ¿verdad? Bueno, no sé. Él mantiene que se emitió una orden de captura. Pero eso lo hicieron después. Bueno, no, por eso. Pero no vamos a caer en ese debate que está súper debatido. Siempre habrá fue una gente... decisión de hecho, de ir a dar... Y es más, Renato, creo que la sociedad hondureña se ha dejado llevar por lo que se dice, no por lo que se lee. Y el expediente de lo que sucedió el 2009, de la crisis política del 2009, usted es público. Y ahí están las órdenes de captura. Hay una orden de captura que fue girada a un comandante de las Fuerzas Armadas. No fue ni al general que estaba en funciones en ese momento. Se la dirigieron personalmente a un comandante para que la ejecutara. Ahí está. Es un expediente público. Ahí va a encontrar usted todos los razonamientos. Y es más, quien promueve y solicita es el Ministerio Público. Pero todo ese tamal lo hicieron después porque el señor no Rubí. lo hicieron antes. No sé si fue antes o fue después, pero ahí están las fechas en el expediente arreglado de cómo sucedió cada causa. Ahora bien, coincidimos que hay marcadas diferencias de los dos institutos castrenses, del de Venezuela y el de Honduras, y mientras la Constitución le da un rol como el de nuestras Fuerzas Armadas de ser garantes de la alternabilidad en el poder, que son los que nos dan la certidumbre que no habrá fraude porque ellos transportan las urnas para las elecciones, las retornan acá al Consejo Nacional Electoral, pues aquí Arístides ha argumentado, y él fue ministro de Defensa, Arístides fue ministro de Defensa. Hay un elemento muy conoce desde adentro la Fuerza Hay Armada. un elemento muy importante para el momento de la elección, y nos vamos a adelantar a un hecho que tenemos que verlo más adelante. Las Fuerzas Armadas, la Constitución de la República manda que en un determinado momento se pone a la orden del Consejo del Electoral. Consejo Nacional Electoral. Depende del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, le aparta esa relación directa con el gobierno de turno. Y esa es una garantía que nos puede Germán, indicar. En otras palabras, cuando ocurre ese momento en el calendario electoral, según la Constitución de la República, a quien le obedece las Fuerzas Armadas es al Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional. Y en el pasado a Maduro, a Ascona, a Roberto Suazo Córdoba, iba a decir Rosuco, por eso me trabé, pero por respeto a un presidente que ya murió, a Roberto Suazo Córdoba, ni a ninguno de los que hemos tenido desde que se creó esta Constitución, que fue con el retorno a la democracia. Todos, las Fuerzas Armadas, todas sus unidades, todas sus ramas están al servicio del Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral. Entonces, y su función es de apoyo logístico. Ellos no tocan ni una urna. Ahora, no es que deja el presidente o la presidenta en este caso, no es que deja la figura de ser el comandante en jefe, sigue siendo comandante en jefe. Comandante, claro. Es que hay una No, pero aquí no debe haber confusión, está claro. Sigue siendo el comandante en jefe. Si hubiera una guerra, claro, asume y... Claro. No es quien esté de presidente y del las Consejo demás Electoral. operaciones continúan, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pero en materia electoral, estrictamente, las Fuerzas Armadas se volca a obedecer al Consejo Nacional Electoral, al órgano electoral. Entonces, aún y con nuestra imperfecta democracia, no porque el sistema sea malo, sino por el comportamiento de nosotros viviendo en democracia, que no sabemos vivir en democracia, no sabemos vivir en democracia. Entonces, ya hemos hablado de las Fuerzas Armadas, ahora pasemos al Consejo Nacional Electoral. El rol que el Consejo Electoral juega es un rol fundamental. Fundamental. Miren lo que está pasando en Venezuela. Miren lo que está pasando en Venezuela. ¿Quién me puede quitar de la cabeza a mí que ese piadoso,
está al servicio de la autocracia de Venezuela. Nadie me desprende el creer que el tal Piadoso sabe a quién me refiero, ¿ah? Sí, O amoroso. Elvis Amoroso. Ah, es amoroso, Piadoso, le decía yo. Es amoroso. Amoroso. He leído tanto del amoroso este fin de semana que le Es estoy que viendo mire, Piadoso. está Padrino, está amoroso Sí. y está Diosdado. Y cabello. Y Cabello. Por favor, nos van a criticar porque nos Y estamos riendo Maduro. Y Maduro. Claro. de una tragedia en Venezuela. Porque para mí es una tragedia la que Moro. hay en Venezuela. Consejo Nacional Electoral. Mire, Renato, Marcando diferencias sí. entre Venezuela y Honduras. son instituciones totalmente diferentes. Y partamos del Consejo Nacional Electoral, surge por esa crisis política que vivimos el 2017, que perdió su credibilidad el órgano electoral anterior y le da paso al nuevo órgano electoral que es el Consejo Nacional Electoral. Y creo que este consejo ya vivió su primera elección y creo que ha dejado una percepción ante la sociedad hondureña que fue un proceso realmente de mucha concurrencia. Y eso son números que le da credibilidad. Sin embargo, no podemos desconocer que vendrá una integración nueva a partir del 10 de septiembre. Y es aquí donde tienen la oportunidad los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral de marcar su independencia al interior del Consejo, y hay una gran ventaja en Honduras, que no depende de ningún poder del Estado. Es un ente autónomo y sus decisiones son por mayoría o por consenso, y es una gran ventaja. Y está integrada por varias fuerzas políticas, especialmente por las más grandes del país. Y aquí surgen, todos tienen su planteamiento político de llegar al poder de la nación, y por lo tanto su composición también al interior se mantiene y cambia. Lo único que el órgano debe de generar, sus miembros deben de generarle a la sociedad hondureña certidumbre hacia dónde vamos. Y al mismo tiempo, nosotros como ciudadanos tenemos el deber de cuidar la democracia y acompañar al órgano electoral. Ayer casualmente el Consejo sacó un comunicado y me quedo con el numeral 5, donde invita a los partidos políticos, a las instituciones, a los organismos nacionales e internacionales, a los medios de comunicación a que lo acompañen. Y es aquí también que hay que hacerle un llamado al Consejo Nacional Electoral que se deje acompañar, que abra las puertas y que le dé la oportunidad a la sociedad hondureña de conocer el proceso y que vaya y que nos permita a todos ir blindando nuestro proceso. Porque es cierto, no tenemos las mismas condiciones de Venezuela, pero es válida la preocupación y eso nos permite anticiparnos a cualquier tipo de eventos que se pueda dar en el país. Claro. Y nosotros como hondureños somos responsables. No nos podemos quedar cómodos en casa viendo que se desarrolla el proceso y solo venir a verlo el día de las elecciones. Tenemos que estar en cada etapa del proceso, tanto en la etapa preparatoria hasta el día de las elecciones, porque no podemos confiar en la observación internacional o nacional, porque ellos solo observan y lo que generan son recomendaciones para el próximo proceso. No tienen ninguna injerencia de cómo se va a desarrollar para el día de las elecciones. Entonces creo que es una bonita oportunidad que los nuevos consejeros, desde su integración, el 10 de septiembre, le den la certidumbre a la sociedad hondureña, porque son ellos los que dirán quién y darán los resultados. Y sobre esos resultados tenemos que tener credibilidad. Y solo alguien que tenga credibilidad ante la sociedad hondureña también le vamos a creer. Y esa es una gran ventaja de que no es un órgano que dependa de ninguno de los poderes del Estado. Pero sí hay que promover que el Ejecutivo también colabore con la democracia de Honduras, porque también tienen sus propias estrategias cuando le atrasan el presupuesto, los recursos sí,
como por Sí. ejemplo en este momento, desde mayo está Presentado. el proyecto presentado ante el Ministerio de Finanzas Sí. y él nos lo ha tornado al Congreso Nacional para su aprobación. Y hay temas como la contratación de las empresas de transmisión de resultados que requiere recursos para poder ya ir licitando las bases para ver con qué empresa el Consejo va Ese punto es a clave, trabajar. Germán, ese punto es clave, lo que está mencionando. y sobre esto de las Y contrataciones, todavía no se ha contratado ninguna porque No no, se hay ha contratado- no hay presupuesto. no se ha podido avanzar en hacer bases de licitación porque no tenemos recursos, no sabes con qué vamos a contar. Se pidió 1.492 millones, pero no sabemos si lo vamos a recortar y nosotros tenemos que venir a Adaptarse. replantear los proyectos que se han diseñado. Germán, déjame decirle esto a la gente. Soy muy respetuoso de lo que todos ustedes escriben y seré respetuoso indistintamente que no coincidan con los panelistas, no coincidan con el pensamiento del moderador, pero ya a partir de ahora, no más expresiones de tengo miedo del futuro de Honduras, Exacto. yo No. creo que me voy a ir. Quiero ver a este pueblo manifestándose con gallardía Luchando. cuando vean ustedes que el proceso electoral pudiese estar siendo boicoteado, ya sea por la entrega a tiempo de los recursos financieros para que se haga un trabajo con eficacia o cualquier otra trampa que pueda surgir. No más miedos, Honduras. No más gente diciendo, yo siento que a final de año me voy del país, yo siento que aquí habrá una guerra civil. No, no. Hay que salir a las calles y manifestarnos con toda la convicción, con todo el compromiso democrático, pensando que Libre puede ganar. Si termina, si hace un viraje y nos deja 2 últimos años con un buen gobierno, hombre, Libre tiene todas las posibilidades de ganar. Porque el país todavía guarda mucho resentimiento con el bipartidismo. Por las urnas. Mire, Renato, Pero me entienden el mensaje. Lo que quiero decir, no más lamentos de lo que puede ocurrir. Somos diferentes a Venezuela. De nosotros va a depender que el gobierno sienta que el pueblo no va a tolerar que atrasen el calendario electoral simplemente por falta de recursos de este órgano. Termina Lobo y luego voy contigo. Coincido plenamente, solo quiero decir una cosita ahí. Coincido plenamente y al venir hoy, esa es mi idea. Y lo dije desde el principio. No son situaciones comparables y no nos debemos de dejar. Había una frase antes que tal vez a algunos no les gusta. No tienes que quedar llorando el día de mañana como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Ahorita es el momento en que los hondureños no deben de andar con miedos ni diciendo, porque no son situaciones comparables. Ni Libre es el partido de allá PSV, ni hay los grupos de choque aquí, ni el ejército es el mismo, ni los órganos, aquí tenemos un representante del órgano electoral, son independientes, son nombrados por los partidos. El Partido Liberal al cual yo pertenezco tiene sus propios intereses en poder ganar esta elección, no se va a entregar a otro partido y los hondureños no debemos de tener ese miedo, que es eso de que ya ahora va a pasar esto, que le tenemos miedo a fulano, que fulano tiene una capacidad de manipulación. No, ese es un mal mensaje. Cuando vemos que vienen a este mismo foro personas con teorías conspirativas a decir que aquí ya está todo perdido, están perjudicando la democracia hondureña. No estamos en la misma situación. Pero mira, Aristides, tienen el derecho. Tienen el derecho. Tienen el derecho Pero de perjudican. expresar. Bueno, pero ellos saben Renato, las consecuencias que tienen sus pero opiniones. démosle vuelta y miremosle la ventaja de ese temor Sí. que nos permite replantearnos y prever. Mire, la ley electoral, si la sociedad civil y todas las organizaciones, tanto internacionales como nacionales, la sabemos usar, nos presta y nos da la opción de ser garantías del proceso. Un ejemplo, en el sistema de transmisión de resultados.
le da la oportunidad a los medios de comunicación, le da la oportunidad a las organizaciones nacionales e internacionales, a los partidos políticos, de tener acceso de una manera simultánea de todas las actas electorales. Lo que tenemos que hacer uso de las herramientas para ir protegiendo la democracia de Honduras. Por ejemplo, vino Televicentro y le dice al Consejo Nacional Electoral: yo quiero recibir todas las actas que se generen desde los centros de votación. Las va a tener. Eso no ocurre en Venezuela, ¿va? Es una gran diferencia. Sí. ¿Qué sucede? No tienen las actas. Tenemos derecho también a observar las elecciones. Y aquí hay un punto bien importante, que también hay que ir construyendo las condiciones. Es que para mí ahí está la clave. Hay ir construyendo las condiciones de credibilidad. Tenemos que ir revisando hasta la cobertura de transmisión que podemos tener a través de las empresas Tigo, de Claro. Juega también un papel importante Conatel. Sí. Y hay que identificar los centros de votación donde no vamos a tener cobertura, cómo los vamos a ir a cuidar para ir desapareciendo ese mito de los votos rurales. Entonces tenemos que trabajar todos los hondureños en pro de esta democracia que queremos conservar. Sí, pero ahí es donde me parece que, o sea, hay dos elementos importantes, y quizás para cerrar la parte de Venezuela y los paralelismos con Honduras. Venezuela es muy ilustrativo porque cuando uno analiza un proceso electoral, bueno, el sistema electoral y los órganos electorales son parte de un ecosistema político, y en Venezuela, como ya lo hemos manifestado aquí, hay un sistema controlado y cooptado por una persona o un grupo de personas. Acá en Honduras no es así, pero hay obviamente un sistema electoral enmarcado en una democracia que es frágil. O sea, todavía podríamos decir que somos una democracia. Hay centros de investigación que nos califican como un régimen híbrido, pero bueno, hay una fragilidad democrática. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien el proceso electoral de 2021 demostró avances con respecto a 2017, y yo estoy de acuerdo que las reformas constitucionales de 2019 ayudaron a oxigenar y a equilibrar o reequilibrar un poco las cosas a lo interno de los órganos electorales, pero en este momento el órgano de gestión electoral principal, que es el CNE, es parte de un ecosistema incluso en el sistema electoral. O sea, tenemos una unidad de política limpia, un tribunal de justicia electoral y un registro nacional de las personas. O sea, depende de que estas cuatro instituciones funcionen el que el proceso electoral camine. Pero en paralelo, y quizás ahí es donde viene mi señalamiento, en paralelo a ese andamiaje institucional hay un andamiaje jurídico, y la realidad aquí, incluso lo hemos hablado Renato en su programa en ocasiones anteriores, la realidad es que en el Congreso no ha habido voluntad política para hacer reformas electorales. Ojalá que ahora que el presupuesto llegue, obviamente eso camine, pero o sea, aquí tuvimos financiamiento ilícito en campañas políticas, me atrevo a decir que todavía en la última campaña. Que no nos damos cuenta es otra cosa. Pero, de hecho, la última reforma electoral, la última reforma que se hizo a una ley en materia electoral fue en noviembre de 2021, justo el mes de las elecciones, y fue para bajar el monto de las sanciones aplicables a la falta de presentación de informes de gastos de campaña. O sea que se relajaron las sanciones. Dos, hay un Tribunal de Justicia Electoral que existe desde enero de 2019, no tiene ley. Creo que lo rescatable fue la aprobación de la ley electoral, que eso ayudó a que el reequilibrio en el órgano electoral se le dio una herramienta para poder gestionar el proceso. Entonces yo estoy de acuerdo justamente que las manifestaciones sociales de acompañar el proceso y demandar elecciones libres y justas tienen que venir desde ahora, no el 28 de noviembre, son desde ahora. Pero eso debe ir orientado a la integralidad del sistema electoral. Porque si solo nos concentramos, y yo estoy completamente de acuerdo, el presupuesto quizás hoy es la clave para que el proceso avance bien, pero a la par de eso hay un andamiaje jurídico que si no se trabaja en él, bueno, vamos a volver a tener elecciones con un grado de incertidumbre como las que hemos tenido, pero ahí es donde obviamente el componente social puede equilibrar un poco esa incertidumbre. Creo que ese podría ser el enfoque del paralelismo con Venezuela. O sea, en Venezuela el sistema electoral es bastante frágil porque la ley orgánica de procesos electorales
le da una discrecionalidad amplia a un órgano electoral que está cooptado. Aquí el órgano electoral afortunadamente no está cooptado, hay un equilibrio de fuerzas, hay una ley electoral, podemos hablar de qué cosas se le pueden mejorar, pero hay un sistema alrededor que tiene que mejorarse, ¿no? Y sobre todo en el tema de financiamiento de campañas políticas. Porque, bueno, si nosotros, ya con esto cierro, hacemos un análisis de 1982 en adelante, recordemos que el sistema electoral en Honduras se ha ido especializando. Antes había un Tribunal Nacional de Elecciones y el registro de las personas estaba dentro del Tribunal Nacional. Sí. En 2004 se fragmenta, se crea el Tribunal Supremo Electoral y se separa el Registro Nacional de las Personas. En 2016 se crea la Unidad de Política Limpia y en 2019 se separa la Administración y la Justicia Electoral. Entonces, es importante el trabajo del CNE, por supuesto, y hay que acompañarlo, pero también hay que exigir que el ecosistema completo funcione y el Congreso tiene una responsabilidad que no la ha asumido. Congreso Nacional. Hasta en eso, somos diferentes a Venezuela. ¿Quién controla el Congreso en Venezuela? Ya lo sabemos. Sí. Así como el Consejo Electoral. Y aquí es totalmente diferente. Tú lo sabes, Sí, Germán, sí, tú sí. lo sabes. Y ahora que se les fue Jorge, es peor, y que se juramentaron varios diputados de Libre. Por mucha opinión jurídica que tenga Redondo, es que esas opiniones jurídicas de Redondo yo creo que van a pasar a la historia, pero yo no sé de qué manera van a pasar a la historia y no quiero, porque soy respetuoso de la gente, yo he respetado mucho a Redondo. En oposición, para mí Redondo es uno de los mejores diputados. En oposición, Redondo es uno de los mejores diputados. Como en oposición, es mejor el Partido Nacional que en el poder. Así le he dicho yo a muchos amigos nacionalistas, me reclaman. Ustedes son mejor en oposición, hombre, que en el gobierno. Igual se lo digo a Redondo, es mejor diputado en oposición. Por eso siempre deberían de estar en oposición. Es que, definitivamente. Es que el discurso en oposición es más viable, es más fácil. Mire, a Libre no le había sido fácil cambiar ese discurso. También. Sí. Tiene 12 años de manejar el mismo discurso y no lo ha podido cambiar. Y no lo ha podido cambiar y ahora tiene la plataforma, qué mejor plataforma que gobernar un país. Y estar en oposición Sí, es fácil. En Libre habían unos que decían, vamos a seguir en las calles. Y yo les decía, ¿y cuando van al poder van a seguir? Sí, vamos a seguir. No, hombre, los otros son los que van a la calle. Claro, y ayer, después de 8 horas, desalojaron a los manifestantes que tenían bloqueadas arterias principales. ¿Pero por qué? ¿Por qué llego a esto? Porque ahora vamos a hablar del Congreso, que hasta en eso somos diferentes. Y no es despectivo cuando digo que hasta en eso, como queriendo decir que el Congreso Nacional es menos que el Consejo Electoral. Para comenzar, no vale la comparación. Son dos cosas diferentes. No. De repente fue un desliz, una expresión así ligera mía. Pero en nada se parece el Congreso de Venezuela al Congreso que tenemos. Además, acuerde que el Congreso lo ganó la oposición y lo destruyeron ellos mismos con una constituyente. Y ahora, correcto, en Venezuela, ¿no? Sí. Y fue disuelto el Congreso. Fue disuelto, es increíble. Fue disuelto. Entonces, miren cuántas diferencias hay como para que dejemos en este momento de lamentarnos y de decir que hay que irse, que estoy preocupado. Están bien las preocupaciones, porque las preocupaciones son como advertencias, pero acompañadas sin lamentos, sin lamentos. Podemos ser decisivos como pueblo, como medios de comunicación, como periodistas, si presionamos en función que no se altere el calendario electoral y que el presupuesto no vaya a ser una herramienta para torpedear el calendario electoral. No lo toleramos ni lo vamos a tolerar. Que vayan en igualdad de condiciones a competir libres, nacionalistas y liberales y las demás fuerzas políticas. Y quien se gane la voluntad de los hondureños seguirá en el poder. Pero con nuestro compromiso democrático y el suyo, no vamos a permitir que lo de Venezuela se venga para acá, se traslape para acá. Tenemos tiempo y nos han ocurrido cosas peligrosas en las décadas pasadas con los procesos electorales. Al final, ¿cuál fue el margen con que ganó en el 2017 Joa a Narrala, Germán?
Creo que fue como con 50,000 votos. Por ahí, Sí, porque menos de un 1%. Sí. cuando tenían el 99,96% de las actas contadas, el Partido Nacional tenía 49,98% de los votos y la Alianza Libre, Narrala, Ahí hay un 41,39. Ahí hay un paralelismo con Venezuela, Renato. Mire, una de las grandes diferencias es que nosotros tenemos terminales en los partidos y en el COEP y en varios lugares y los medios de comunicación, donde cada acta que se va escaneando llega directamente a los partidos. Entonces los partidos pueden ir viendo las actas. En Venezuela no. En Venezuela nadie tiene las actas. Pero lo normal debió haber sido que le abrieran el órgano electoral a los testigos, Sí, a los testigos. y que además todas las actas estuvieran disponibles, aunque las controlara el órgano electoral, a partir del mismo momento de la elección. La sospecha es siempre cuando usted ve que un órgano electoral paraliza el proceso durante tantos días. Llevan 3 días de tenerlo paralizado. ¿Cómo ocurrió aquí cuando en el 2017? ¿Qué es lo que ocurrió en 2017? 70% de las actas ya habían pasado a los partidos y en ese 70% Narrala iba ganando con un 5%. ¿Qué hizo el gobierno para hacer el fraude? Paralizó el órgano electoral, dejó de pasar actas. Entre 7, 8 y... Como 3 días dejaron Como de pasar 3 días, actas. ¿verdad? Y después, cuando reabrieron, que ya habían arreglado el tamal, que es lo que están haciendo ahorita en Venezuela, abrieron y ya salían las actas adulteradas, que en como 3 horas le ganaron el 5% que llevaba Narrala y ganaron como por esos 50,000 votos a que hace referencia el magistrado, el consejero. Así que esas son las cosas que nosotros debemos de tener mucho cuidado, y estoy totalmente de acuerdo que no son iguales las situaciones de los dos países. Primero, Libre ha dicho que va a elecciones primarias, ¿verdad? Ahí ya tienen una candidata y van a elecciones primarias. Eso es una buena señal. Lo que da sospecha y lo que no gusta y lo que nos hace, creo, dudar es por qué Libre, que se reclama en sus estatutos ser un partido democrático, como deben de serlos todos conforme a la Constitución, se va y se solidariza con un partido antidemocrático y autoritario como es Venezuela, y corre a apoyar un proceso electoral totalmente cuestionado junto a países autocráticos como Rusia, como China, como Nicaragua y como Cuba. Entonces, ¿cómo es que un país democrático se alinea con países no democráticos? Y eso es lo que nos trae a nosotros la duda de cuál va a ser la actitud de ellos. Y lo otro es la señal importante. Si Libre, que ahora ya no tiene la primera bancada, porque al perder los diputados de Salvador y sobre todo los de Jorge Cáliz, que son como 10, Partido Liberal pasa a tener unos 35 más o menos, y Libre baja 10 o más, pasa a 40. La primera bancada es la del Partido Nacional. Yo creo que hay diputados suficientes, hagamos el cálculo, entre liberales ahora con nacionalistas para aprobar los presupuestos y todo lo que necesite el proceso electoral para avanzar. Que eso es lo que nos va a dar la garantía de que vamos a un proceso electoral. Y estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho aquí Jerez sobre el análisis de los órganos. Tenemos un país que ha ido equilibrando sus órganos. Hubo una recomendación de la Unión Europea hace muchísimos años que dijeran que si no podemos ir a órganos que fueran totalmente independientes y profesionales, que por lo menos se integraran todas las fuerzas principales. Sí. Cuando hicimos la ley, y yo era presidente de la Comisión Técnica Electoral del Congreso, hicimos el equilibrio y pusimos las 3 fuerzas principales del Congreso, que pueden ir cambiando, por supuesto, a que fueran las rectoras de los 3 órganos y las que fueran las que dirigieran los 3 cargos principales en las mesas electorales. Y mira, Renato, hay un tema importante por una cosa que acaba de mencionar don Aristides Mejía, y es
la diferencia en la transmisión de resultados, bueno, con este paralelismo, ¿no? Aquí en Honduras hay una interconexión, ¿no?, entre el procesamiento de las actas y el acceso que tienen los partidos políticos. En Venezuela, considerando que el control de las actas la tiene el CNE, la estrategia de María Corina Machado fue movilizar testigos en las 30.000 mesas de votación que había en Venezuela. Y de hecho, las actas que publica la oposición, que supera el 70% de las actas, fue precisamente por los testigos que tenía acreditados en todas las mesas. Entonces, ahí es donde uno ve el papel que la ciudadanía puede jugar en la observación electoral, que es lo que usted mencionaba, consejero. Es decir, obviamente, misiones de observación electoral, ya vimos el papel que está jugando el Centro Carter, una de las pocas misiones que pudo estar in situ, y el peso técnico de la opinión. Pero la movilización social en recabar las actas y contabilizar la información, cuando no hay acceso a la información desde el órgano electoral, bueno, ahí la ciudadanía es el contrapeso. Aquí el contrapeso se puede tener tanto en la ciudadanía como en el equilibrio de fuerzas en las instituciones del sistema electoral. Germán, Dígame. es que Tito, en la participación anterior, oportuna tu intervención, Rafael mencionó dos cosas. En el 2017, yo recuerdo que 1 o 10 días previo a que se fueran de nuevo para Europa, la misión que vino de la Unión Europea exigía Libre que presentara esas 5.000 y pico de actas donde se supone se había alterado el resultado. Sí. Y lo estaba recordando yo en la madrugada, que estaba leyendo todo el informe de la Organización de Estados Americanos. No tengo el número exacto, pero sé que son o eran más de 5.000 actas. Y yo no sé qué pasó con Libre. Libre no presentó esas actas para demostrar que habían sido manipuladas, y de repente ahí fue donde se consolidó ese escasísimo margen con el que perdió Narrala ese proceso electoral. Aquí sucede un fenómeno, Renato, que aún el partido más organizado del país no tiene la capacidad de cubrir las 18.183 mesas electorales. Y eso le permite a la oposición, a sus opositores, interpretar dónde no tienen representación y ver el control de esa mesa electoral. Y el órgano electoral, aún el que presidió el amigo Aristide, no cuenta votos, solo computa las actas. Y las actas vienen de la mesa electoral. Correcto. Y es ahí de donde nace la necesidad que la sociedad hondureña ha venido reclamando de que le quitemos la administración de las mesas a los partidos políticos. Porque sí, el órgano electoral podría tener la capacidad de tener administrando la mesa a funcionarios en las 18.000 mesas electorales. Y Lobo. Y mire, aquí le traigo una experiencia que así lo hace Dominicana, Panamá. Pero con esto no aleja a los partidos políticos de la mesa. Claro. Obvio. Lo deja como fiscales, donde cada partido tiene la opción de nombrar un fiscal y está dentro del proceso. Y mire la responsabilidad que lleva el secretario de la mesa o el presidente, ir cantando uno por uno de los electores. Por citarle algo, Renato Álvarez, fila 4, para que el fiscal vaya chequeando que ese ciudadano ya fue a votar ahí. Y al final, ¿de qué sirve? Tiene que cuadrar la información que tiene el fiscal con el que tiene el secretario de la mesa y cuando cuentan los votos, porque antes de escrutarlos los cuentan, tiene que cuadrar 50 ciudadanos, 50 votos. Entonces, el proceso podría ser más transparente de esa manera. Entonces, yo estoy seguro, bueno, Tuto Quiroga, que presidía la comisión de la OEA, no se iba del país también pidiendo, al igual que la misión europea, las actas. Las actas, las más de 5.000 actas. El mismo Narrala posteriormente hasta responsabilizó a Mel y casi dio a entender que se había confabulado Mel
con el Partido Nacional para que él no fuera el presidente, cosa que yo no lo creo. Simplemente lo que dice Germán No Lobo, cubrió no todas las tenían mesas. las actas, no tenían cómo demostrarle a Europa y a la OEA, no tenían cómo demostrarle que el fraude se fraguó ahí en esas 5.200 actas aproximadamente. Nos quede de elección eso, quién debe administrar esas mesas. Sí. Pero no lo hemos querido hacer, no lo hemos querido hacer. Ah, entonces Tito mezcló el otro asunto, que no entiende, dice, por qué esas posturas antidemocráticas de Libre, un partido democrático, con un partido en Venezuela que ha demostrado que no es democrático. Pues yo creo que está aquí, Tito. Yo creo que la respuesta está aquí, en la división que experimenta la izquierda mundial. Sí, Una que ha permanecido radical, pseudomarxista, autoritaria, y otra que se ha volcado más hacia la socialdemocracia y hacia agendas culturales y progresistas. Y yo estoy seguro que los radicales, que los pseudomarxistas y autoritarios en Libre es una minoría en son comparación minoría. al resto de liberales que tiene Libre. O gente de centro izquierda, que ya sea esa izquierda la canaliza a través del Partido Liberal o de otra ideología. O cabe una pregunta aquí, Tito. Sí. Si es una cuestión emotiva o ideológica. Es de agradecimiento, Sí. porque Pero, acuérdese, sí, porque acuérdese sí, cómo Venezuela los apoyó. Bueno, todo el Nicolás tiempo. Maduro vino con Mel a la frontera de las manos cuando Mel intentó volver al entonces país. tenemos Ese parte de agradecimiento. Y yo diría, mire, hay un problema grande en la izquierda, dos grandes problemas. Cuando cayó el muro de Berlín, la izquierda perdió gran parte de su argumentación porque no encontró un régimen económico alternativo. No hay un régimen de economía socialista que funcione. Es más, los países comunistas como Vietnam y China y al misma Cuba han ido privatizando y han ido creando empresas mixtas o empresas capitalistas, que es la que le da el dinero. Y el segundo problema que tiene gran parte de la izquierda, que una, como bien dice Renato con lo que ha leído, es democrática y la otra es autoritaria. El otro gran problema que yo le veo a la izquierda es que mucha se deja de llevar por el odio a Estados Unidos. Entonces, como tiene un odio contra Estados Unidos, todo lo que hagan los enemigos de Estados Unidos está bien. Si Putin, que es de extrema derecha, invade Ucrania, como es enemigo de Estados Unidos, hay que estar con Putin. Si China hace tal cosa, hay que estar con China. Si Corea del Norte hace tal cosa, hay que estar con... Porque los mueve ese odio contra las potencias occidentales. Mira, aunque reciban la denuncia y las pruebas que Putin mandó a envenenar a 2 opositores, Así es. están a favor de Putin, Están a aunque se ha favor de convertido en Putin. un asesino mediante el veneno de los opositores. Así es. Pero fíjense Sí. que lo interesante es que ha habido, aún en este bloque latinoamericano, en el cual Manuel Zelaya entró en su momento, donde estaba Cristina Kirchner, Evo Morales, etcétera, todo el ALBA, pero incluso ha habido algunos personajes de ahí que han moderado un poco su discurso. El caso, por ejemplo, por lo menos en esta coyuntura de Venezuela, Lula da Silva y Gustavo Petro, bueno, se han vuelto hasta Son cierto demócratas. punto. Claro, incluso hoy la Cancillería colombiana, si no me equivoco, sacó un comunicado que junto con Lula da Silva y en este caso el presidente Gustavo Petro y hay un tercer, México, Andrés Manuel López Obrador, están buscando o construyendo un mecanismo de diálogo para proponer una salida. Entonces, claro, hay algunos que aunque vienen de ese grupo, pero han moderado un poco su discurso y han evolucionado en su comportamiento político. Bueno, mira Gabriel Boric, mira, Lula lo de- siempre fue un demócrata. pero mira lo de Boric. Lo de Boric ese es un profundo respeto a su pueblo. Sí. Sí, Primero, cultura democrática, y es un profundo respeto a su es pueblo. un demócrata. Así, definitivamente. Se ha echado en contra a sus socios del Partido Comunista. Sí. Por eso que dijo de Nicolás Maduro y estas elecciones. Pero aún así le importa más que el Partido Comunista, que es su socio, la cultura democrática de su pueblo. Sí. Las experiencias vividas con Pinochet y todo eso, y que han aprendido y han sabido y entienden, internalizan que es mejor vivir en democracia con todo y los problemas que han tenido. Pero Chile es uno de los países financieramente más consolidados de América Latina. Mire usted, América Latina. A mí, particularmente ese presidente, me llama la atención por su cultura democrática, indistintamente de que sea un hombre de izquierdas. Si es que no es malo de ser de Desde el izquierdas. principio criticó a Nicaragua. Sí.
Correcto, desde el principio. Todos los que son de izquierdas están en el derecho. Bueno, si yo me considero liberal, pero más a la izquierda. Mire, también a esta duda y a este miedo que a nosotros que se ha tratado de trasladar a Honduras sobre lo que sucedió en Venezuela, también traslademos las palabras de Lula da Silva hacia nosotros también, que no va a permitir o no va a aceptar que alguien se quede en el poder a la fuerza o por fraude. También eso nos puede servir de aliento, que no va a haber respaldo sobre cualquier tipo de imposición electoral que pueda suceder en Honduras. Bueno, ¿y qué? Ahorita hay en curso grandes negociaciones entre Estados Unidos y esos 3 países que ustedes dijeron que tienen mucho peso en América Latina. Están hablando con el propio Maduro. Maduro ya dijo que va a presentar las actas, no sabemos si son actas adulteradas, me imagino que sí, pero prácticamente él acaba de dar una declaración ayer diciendo que él se ponía a las manos del tribunal, a las manos de la justicia, que él mismo la controla. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dentro de las Fuerzas Armadas, siempre que hay una situación de este tipo genera descontento, porque mucha gente de las Fuerzas Armadas está consciente por sus propios parientes que han ido a votar. Ayer vi una grabación de la hermana del padrino, ¿verdad? Sí. Llamándolo a la conciencia. Ya vamos a presentar todo eso, Carlos. Entonces yo creo que eso puede generar una situación un poco diferente. ¿Sabes cómo están en Venezuela? Sí. Como cuando estaba la Maxi aquí en el país. Sí. Y que andaba la Maxi presentando, bueno, el Ministerio Público es el que presentaba los requerimientos, pero con el asesoramiento de la Maxi, a todos aquellos que no presentaron liquidaciones ni recibos del fondo departamental, que en algunos edificios de la capital, en la madrugada y durante varias noches, haciendo recibos forzados para justificar el dinero. El dinero en que lo habían gastado, porque la Maxi andaba encima de ellos. Ese fue el escenario que imaginé con esto de las actas en este momento en Venezuela. Mira, y lo otro, ¿verdad? Ya hablando del por qué Libre asume esta posición con Venezuela. Fuera del agradecimiento de la familia Zelaya, yo creo que Mel en su vida se imaginó alcanzar el estatus que durante el golpe alcanzó en América Latina y en todo el continente. Sí, fue figura mundial. Y parte de algunos otros continentes. En su vida. Fue figura mundial. Se imaginó ser figura mundial. Está siendo recibido con gran expectativa en América por la secretaria de Estado de los Estados Unidos en ese momento, Hillary Clinton. Y de remate con todo y sombrero. Creo que ahí al Departamento de Estado nunca había ingresado un individuo con sombrero. Me lo hizo. Entonces, ni Gorbachev con aquel sombrero. No, que era una gorrita. Entonces, yo siento que es un ser humano. Pues. Un escenario así no se olvida. Y él no solo agradece, sino que intenta mantener ese estatus de líder continental. Sí, porque el Libre es diverso, mire, es heterogéneo. Sí. En Libre es hasta gente de derecha. Sí. Bueno, miren, está interesante. Sí hay marcadas diferencias. Ni hablamos del Congreso. Bueno, pero ¿para qué hablar? Si ustedes ya saben que Libre está en minoría en el Congreso ahora. Sí, pero controla la Junta Directiva, sí, que es la que marca la agenda. Es la que pone la agenda. No puede tener votos, pero se reserva la agenda. El problema es que si siguen con algunas de las actitudes de esa Junta Directiva, lo que van a hacer es desprestigiar o debilitar más al partido. Y el partido en este momento no está para debilitarse más. No. Desde este momento está para recuperar votos. ¿Cómo? Con una buena gestión, con generación de empleo, con atracción de capitales nacionales e internacionales para justamente generar empleo. Libre en este momento está en una oposición de reconquistar un poquito más a la población que votó por ellos. Cierto. Cualquier actitud de la lógica jurídica de Redondo lo que le hace daño al Partido Libre. Bueno, están en el momento de instalar la Sisi también, Renato. Imagínense, ese es otro tema que imagínate en el ecosistema. Si no la instalan, eso le va a hacer un Libre tiene un año para recuperarse. Hablemos un poquito de Libre después de la pausa. No, solo quería un elemento.
yo considero que el Pleno del Consejo Nacional Electoral debía de estudiar la posibilidad y dar un término, un pas de espera mínimo sobre que Finanzas traslade el proyecto del presupuesto al Congreso, y si no lo hace, el Consejo tiene iniciativa de ley que lo haga directamente al Congreso. Porque no, yo creo que el tiempo va corriendo. La convocatoria es el 8 de septiembre, estamos a 38 días. Sí. Entonces creo que los compañeros tienen que tomar una decisión y turnarlo de una manera directa al Congreso Nacional de la República. Así como se turnó el decreto para su aprobación, que creo que lo tocaron ayer, para un procedimiento especial para hacer las compras de cara a las elecciones. Sí, miren, aquel Consejo Nacional Electoral, no sé si es el mismo, si es el mismo. Kelvin, Ana Sí, el Paola. mismo. Ah, no, Julio no estaba. Sí, No, Julio no exacto. estaba. La Julio no abogada estaba. Moncada. Ahí estaba Rixi. Pero ¿sabes qué? Rixi utilizaba los medios de comunicación para presionar por el presupuesto en los tiempos de Jo. Sí. Rixi buscaba los medios, y yo recuerdo cuántos programas lo hicimos con Rixi. Bueno, el presupuesto. Justamente por iniciativa de ella para Sí. presionar al Congreso para No, y de hecho aprobar el ese presupuesto presupuesto. fue objeto de debate previo a las elecciones generales. Si recuerdan, incluso en ese tiempo que el Partido Nacional controlaba el Congreso, hubo algunos diputados del Partido Nacional que salieron a relativizar qué tan importante era aprobar el presupuesto con tiempo, y eso fue objeto de debate tanto previo a las primarias generales. Ojalá aprendamos la lección en este Mira, proceso. le falta estrategia comunicativa al Consejo Nacional Sí, Electoral. No quiero criticar a mis compañeros periodistas, no. El problema es que Es uno de los elementos. ellos se supeditan a lo que dicen los consejeros. Es uno de los retos que tiene el próximo Consejo Nacional Electoral, de tener una estrategia de comunicación y propaganda. Pero Julio es comunicativo, hombre, Julio es comunicativo, no entiendo. bueno, ¿Quién es el presidente en este momento? Ana Paola Hall. Ana Paola es la presidenta. No, se lo sugiero con todo respeto a Ana Paola también. Y hay que mejorar Sí. las comunicaciones. Y ella exponerse públicamente más. ¿Sabe por qué, Ana Paola? Eso genera certidumbre. Sí. Sus comparecencias generan certidumbre. Si yo la he escuchado aquí, es una mujer con talento. Julio, no entendería que Julio es el que boicotea que comparezcan públicamente. Kelvin se mantiene agazapado ahí, pero de vez en cuando lo escucho hablar. Yo creo que falta esa estrategia. Ustedes deben darle más certidumbre al proceso electoral, compareciendo. Y además, rinden cuentas, si es que están obligados a rendir cuentas. Están obligados a rendir cuentas, y qué mejor por medios masivos. Pausa y volvemos. Continuamos dando lectura a su opinión. Alan Bernardes, hay diferencias que como población nos debe hacer reflexionar, ya que Venezuela no llegó a estas instancias de la noche a la mañana. En Honduras existen mentes oscuras construyendo el camino hacia la consolidación de un proyecto similar. Es nuestro deber detenerlos. Ahí veremos si existe honorabilidad en los actuales miembros del CNE. Si se repiten los apagones y las actas planchadas, entonces sabremos que ese voto de castigo que eligió a Libre salió más caro. Por lo visto, hasta el momento así será, sabiendo que Libre no tiene nada de gente que lo apoye. Ellos son demasiado poquito, tal vez lleguen a unos 300 o 400 mil simpatizantes, y no les va a quedar de otra que hacerlo a la fuerza. Fran comparte, escribe: solo un ciego no puede ver lo que nos espera. Norma Esther, francamente, don Arístides está como desactualizado. En aquellos tiempos, ahora es otro cuento. Ahora las Fuerzas Armadas ignora cómo la alta cúpula está al servicio del actual régimen. Los hechos lo demuestran. Párate ahí. Miren, desde el retorno a la democracia, casi todos los partidos que han ganado las elecciones han tratado de controlar a la cúpula, creyendo que controlando la cúpula controlan a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, es cierto, es un mando vertical, pero no solo es cúpula. Se ha demostrado. Nos han dado lecciones un montón de veces las Fuerzas Armadas. Muchos presidentes han creído que facilitándoles recursos que algunas veces en el pasado, espero que ahora no, para mejorar los frijolitos, para hacerlos volteados con un poquito de aceite, iban a tener control sobre las Fuerzas Armadas. Y el problema es que
llegaba el presupuesto, pero un poquito para acá y otro poquito para mejorar la comida. Así funcionó históricamente las Así Fuerzas es. Armadas. Ni Juan Orlando pudo, no. Entonces, no le garantiza nada a nadie, no le garantiza nada a un presidente o a una presidenta que quiera tener bien la cúpula. Y máxime cuando uno sabe que las Fuerzas Armadas en Honduras es de extracto conservador. Y no entendiendo como conservador, derecha, ultraderecha, oligarquía. Que ese es el otro problema. Aquí tenemos que hasta explicar el significado de la palabra Se conservadurismo. apegan a los valores tradicionales. Por favor, termina, Lucecita, perdón. Janet Ramírez, en Honduras aún existen instituciones, pero Libre está destruyendo la institucionalidad y están manejando el Estado a su conveniencia. Vamos en camino al desastre venezolano si la oposición sigue haciendo tratos bajo la mesa con los socialistas. Manuel Cáceres también nos escribe su opinión. Las Fuerzas Armadas de Honduras deben mantenerse al margen del asunto político partidista. Tienen que respetar y observar lo que la Constitución les ordena. Los militares activos no pueden jugar a políticos. Son la última defensa de la democracia. No defrauden a Honduras por unos dólares más. También Fabiola, todavía hay algunas pequeñas diferencias, pero Libre se está encargando de debilitar las instituciones gracias al familión, clientelismo político y colectivos violentos. Debemos vernos en ese espejo y evitar a tiempo ser gobernados por una dictadura como Venezuela, escriben algunos televidentes. Usted también puede opinar, hágalo a través de nuestras plataformas digitales. Bueno, aquí ya solo es de despedirse, un comentario breve finalmente, porque todavía tenemos dos pausas comerciales. Quiero agradecerles porque me parece que ha sido un buen programa. Germán. Bueno, aquí hay que rescatar de lo que hemos venido diciendo del programa, que tener temor es válido y eso nos permite ir cerrando cualquier puerta que nos puede generar duda, y es la sociedad hondureña en conjunto que tenemos que velar por mantener la democracia y ser vigilante de todos los actos preparatorios de las elecciones y estar acompañando al Consejo Nacional Electoral y exigiéndole, no solo acompañándole, sino que exigiéndole de que todo se vaya dando en tiempo y forma para que tengamos certidumbre de las próximas elecciones. Estoy totalmente de acuerdo. Don Rafael Jerez. Primero, agradecerle, Renato, por la invitación. Igual ha sido un gusto compartir con mis colegas panelistas. Y dos conclusiones. La primera es que el contexto regional siempre va a importar para entender la democracia del país. Pero la segunda sería que en función de entender la democracia del país, igual hay que tener un enfoque sistémico e integral. Y parte de eso es apostarle a elecciones libres y justas desde este momento a través de sus 4 componentes. Y coincido con el consejero, creo que hay que respaldar a las instituciones y presionar al Congreso, ¿no? El presupuesto ahora es clave y cualquier acción que se tome de las instituciones para llevarlo adelante, bueno, creo que hay que acompañarlo y empujar el proceso. Gracias, Rafael. Aristides Mejía. Bueno, yo creo que todos debemos de estar conscientes de que la democracia es frágil en todos lados. Hay una tendencia que se llama iliberal, que es ir contra las democracias liberales en todo el mundo, incluso en Europa hubo una subida de la extrema derecha hace poco. Tenemos a Trump que asaltó el Congreso, ¿verdad?, etcétera, en democracias tan sólidas como las de Estados Unidos. Y eso quiere decir que el desafío democrático es un deber para todo demócrata. Es algo militante, es algo que nunca debemos de dejar de lado y que tenemos que luchar por la democracia. Y el luchar por la democracia es apoyar las instituciones democráticas y republicanas. Y una de ellas es el Consejo Nacional Electoral. Sí. Y yo creo que nosotros tenemos que tener confianza de que Honduras va el próximo año a tener elecciones primarias y elecciones generales como está mandado en la Constitución. Vicente Hernández escribe: sin reformas electorales en Honduras y si no se une a la oposición, cosas peores que Venezuela pasarán acá. Yo veo mucho más radicales a esos de Libre, incluso que Maduro. El antídoto es la unidad, organización y lealtad a la patria. Honduras, democracia, urge limpiar el tripartidismo en internas, ha escrito el televidente. Muchas gracias por habernos enviado su opinión. Feliz día.